¿Alguna vez has escuchado una voz que parecía venir de detrás de los muros? En 1994, en las afueras de Puebla, México, un grupo de obreros encontró algo que no debía existir. Entre los restos de un antiguo monasterio hallaron cuerpos que no se habían podrido, cuerpos que, según los lugareños, seguían confesando sus pecados en la oscuridad. La historia fue tan macabra que jamás llegó oficialmente a los periódicos. Pero en las cantinas, en los mercados y en los pasillos de las iglesias viejas, el nombre de un hombre comenzó a repetirse en susurros: el monje del silencio. Se decía que en aquel convento abandonado, los pecadores más desesperados acudían para ser escuchados por él, pero lo que confesaban allí jamás los dejaba salir. Si te atreves a seguir esta historia, quédate hasta el final. Descubriremos juntos lo que ocurrió en aquel invierno de 1994, cuando el olor a cera y carne vieja llenó el aire de Puebla. Y si sientes que alguien susurra tu nombre mientras escuchas este video, no te preocupes, quizás solo sea él, intentando oír tu confesión también. El año 1994 fue recordado en Puebla por su silencio. Las lluvias se retrasaron, las calles del centro histórico se agrietaban bajo el calor, y en los pueblos que rodeaban el Cerro de San Miguel comenzaron a desaparecer personas sin explicación. Los archivos municipales registraron más de 20 nombres, todos ellos campesinos o comerciantes que solían viajar al norte del estado. Nadie volvió a verlos. Al mismo tiempo, un rumor antiguo resurgía entre los ancianos, el de un convento del siglo XVII, construido por una orden poco conocida, los Hermanos del Silencio Perpetuo. Según las crónicas, aquel monasterio había sido clausurado a mediados del siglo XIX, después de que se descubrieran prácticas que la Iglesia calificó como inaceptables. Nadie explicó qué tipo de prácticas eran, pero las paredes del lugar habían sido selladas con cruces grabadas en hierro. A inicios de 1994, un equipo de topógrafos del gobierno local llegó a la zona para levantar un mapa geológico. Al excavar cerca de la antigua ruta de Cuauhtinchán, sus instrumentos detectaron una cámara subterránea. Lo que hallaron allí fue tan extraño que el jefe de la cuadrilla ordenó detener los trabajos. Entre los escombros encontraron una escalera descendente y al final una puerta de madera ennegrecida por el tiempo. Tras abrirla, el aire que salió era tan denso y fétido que uno de los obreros cayó desmayado. Dentro, el silencio era absoluto. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones latinas y símbolos que parecían más antiguos que el propio edificio. En el centro de la habitación, una silla de piedra. Frente a ella, un confesionario tallado directamente en el muro, con un pequeño orificio en forma de cruz. Detrás de esa cruz, según el informe que nunca fue publicado, había un cuerpo sentado, momificado, vestido con hábito negro. Pero lo más perturbador no fue encontrar un cadáver, sino los otros cuerpos. Había decenas, dispuestos en círculo, con las manos unidas en posición de oración, todos perfectamente conservados, sin rastro de descomposición, como si el tiempo se hubiese detenido justo en el momento de su muerte. El pánico fue inmediato. Las autoridades ordenaron sellar el lugar, pero los obreros comenzaron a hablar. Algunos decían haber escuchado murmullos, otros aseguraban que los ojos del monje parecían moverse. Uno de ellos, un hombre llamado Efraín Córdoba, juró que, antes de cerrar la puerta, escuchó una voz grave que dijo: «Aún falta su confesión». Pocos días después, Efraín desapareció. Los medios locales apenas mencionaron el caso y los documentos fueron retirados del registro público. Sin embargo, en Puebla se empezó a hablar del año maldito. Desde entonces, las noches en el cerro se llenaron de ecos, y algunos afirmaban que el sonido de pasos descalzos seguía resonando bajo la tierra. En los registros eclesiásticos de Puebla apenas queda una mención difusa a un hombre llamado Fray Alonso de San Bartolomé, miembro de una orden pequeña y aislada conocida como los Hermanos del Silencio Perpetuo. Según los textos, juraban un voto extremo: nunca pronunciar palabras salvo para escuchar confesiones. Se decía que su penitencia consistía en cargar con los pecados de los demás, purificando sus almas mediante el sufrimiento propio. Pero Fray Alonso llevó esa práctica más allá de cualquier límite humano. A mediados del siglo XVII,
este monje comenzó a ser conocido como el confesor de los condenados. Criminales, asesinos y adúlteros buscaban su oído en la penumbra de la celda. Entraban temblando, salían llorando. Los pocos sobrevivientes que hablaron de aquella experiencia coincidían en un detalle inquietante. Del otro lado del confesionario no escuchaban respiración alguna, ni el crujir de un cuerpo vivo, solo una voz ronca, lejana, que parecía surgir desde dentro de la piedra. Décadas más tarde, cuando el convento fue clausurado, los rumores sobre Fray Alonso se transformaron en leyenda. Algunos decían que había muerto en medio de un ritual para sellar los pecados del pueblo, otros que su cuerpo fue momificado por los propios monjes para conservar su santidad. Lo cierto es que nadie volvió a entrar en aquel lugar hasta 1994. Los obreros que hallaron el recinto describieron la escena con terror. En el centro del confesionario, la figura momificada del monje parecía intacta, el rostro cubierto por un velo negro, las manos entrelazadas sobre un crucifijo de madera oscura. En su boca, según el informe de los forenses, encontraron restos de cera derretida, como si alguien hubiera sellado sus labios durante un ritual. Un investigador local, el padre Ramiro Espinosa, fue uno de los primeros en analizar el hallazgo. En su informe personal, escrito antes de desaparecer misteriosamente meses después, dejó una frase que aún estremece a quien la lee. No creo que esté muerto. Lo que vi en esos ojos no pertenece a la muerte. Durante semanas, el sacerdote intentó reconstruir la historia del monasterio. En los archivos del Vaticano, halló una carta de 1791 enviada por el obispo de Puebla, que advertía: el hermano Alonso ha encontrado la manera de conservar los cuerpos de los penitentes para continuar oyendo sus confesiones. Dice que mientras el alma no se libere, el cuerpo no debe corromperse. La carta fue ignorada durante siglos, hasta que la excavación de 1994 sacó la verdad a la luz. Los aldeanos de las zonas cercanas comenzaron a reportar fenómenos extraños, ecos que provenían de los túneles, rezos en latín a medianoche, figuras encapuchadas entre los árboles. Algunos afirmaban que el monje había vuelto a despertar, alimentado por los pecados de quienes osaban profanar su santuario. Una noche, los equipos de seguridad que custodiaban el área registraron un suceso imposible. En la cinta de una cámara de vigilancia, grabada a las 3:13 de la madrugada, se observaba la figura inmóvil del monje y, por unos segundos, el movimiento sutil de sus labios. La grabación fue confiscada y nunca se hizo pública. Con el paso de los días, los trabajadores empezaron a renunciar. Uno de ellos, antes de huir, declaró entre sollozos: «Lo escuché detrás de mí, dijo mi nombre, dijo que yo también debía confesar». A partir de entonces, el sitio fue oficialmente sellado. Pero el silencio no terminó. Las noches en la colina se llenaron de oraciones susurradas y pasos arrastrados en los túneles clausurados. Los habitantes de Cuautinchán comenzaron a llamar a ese lugar la Iglesia del Aliento, porque, según decían, si uno pegaba el oído a las piedras, todavía podía escuchar la respiración del monje. A finales de 1994, la diócesis de Puebla emitió una orden de exorcismo. El ritual fue breve, desesperado y, según los testigos, completamente inútil. Al amanecer, el sacerdote a cargo fue encontrado en su celda con el rostro cubierto por cera y un crucifijo roto entre los dedos. Desde entonces, nadie volvió a entrar en aquel lugar, pero las paredes, según los pocos que se acercan, siguen murmurando los pecados de los muertos. Cuando las autoridades regresaron al monasterio clausurado, la prensa ya había olido el miedo. Sin embargo, los reporteros fueron mantenidos lejos del sitio. Solo un reducido grupo de peritos y religiosos tuvo acceso a las cámaras interiores. Lo que hallaron allí marcó el comienzo de una de las historias más perturbadoras en los anales de Puebla. Los cuerpos no mostraban signos de momificación natural. No había telas embalsamantes ni sustancias químicas detectadas en los tejidos. Aún así, la piel permanecía tensa, los ojos hundidos, pero conservando una expresión que parecía viva. Cada cadáver estaba colocado en un círculo exacto, como si siguieran formando parte de una ceremonia detenida en el tiempo. Algunos tenían los labios entreabiertos, otros sostenían rosarios petrificados entre sus dedos.
El aire olía a incienso viejo y a cera quemada, un olor que se pegaba a la garganta y no se iba ni con agua bendita. El doctor Héctor Morales, forense principal del caso, describió en su informe algo que la diócesis exigió borrar. Los cuerpos parecen mantener actividad eléctrica residual. No hay descomposición, pero hay movimiento interno, algo microscópico, como si aún respiraran. Los estudios de carbono 14 indicaban edades imposibles. Algunos cuerpos tenían más de 200 años, otros apenas unas décadas. Entre ellos se hallaron fragmentos de ropa moderna, incluso una medalla del año 1978. Era evidente que alguien había seguido alimentando ese círculo de penitentes mucho después de la clausura original del monasterio. En el centro de la cámara, sobre el suelo de piedra, se encontró un manuscrito ennegrecido por la humedad. El texto estaba en latín, firmado con el mismo nombre, Fray Alonso de San Bartolomé. En una de sus páginas, una frase resaltaba con tinta oscura: el alma que no se confiesa, se pudre. El cuerpo que confiesa, se conserva. Según los especialistas, el monje habría desarrollado un ritual de penitencia que implicaba conservar el cuerpo del pecador hasta completar su purificación. El proceso incluía ayunos, rezos interminables y una sustancia elaborada con sangre, vino consagrado y cera bendita. Lo que parecía un símbolo religioso se revelaba ahora como una práctica de control sobre la vida y la muerte. Una de las hipótesis más inquietantes surgió de las notas del propio doctor Morales. El monje habría encontrado una manera de suspender la muerte, atrapando a los penitentes en un estado de limbo físico. En sus palabras, no están muertos, están detenidos, esperando la absolución. Con el paso de los días, los investigadores comenzaron a experimentar síntomas inexplicables: insomnio, alucinaciones auditivas y un constante murmullo que los seguía a todas partes. Algunos afirmaban escuchar frases completas en latín: confitemini peccata vestra, confiesa tus pecados. Uno de los guardias, un joven de 27 años llamado Luis Andrade, desapareció tras su turno nocturno. Lo único que se halló fue su linterna encendida, apuntando hacia una de las figuras momificadas, que al ser revisada más tarde, mostraba un detalle escalofriante. Sus labios se habían cerrado, y entre las manos sostenía un rosario que no estaba allí el día anterior. El lugar fue entonces declarado zona sellada por riesgo biológico, aunque ningún informe mencionaba virus o contaminación. En realidad, lo que se temía era otra cosa: los murmullos. En las noches, quienes vivían cerca del cerro afirmaban oír rezos que salían desde el subsuelo. Algunos campesinos decían ver luces titilando bajo la tierra, como velas encendidas por manos invisibles. Un periodista independiente, Santiago Durán, logró infiltrarse semanas después. Con una cámara y una grabadora, bajó a las ruinas selladas. Su última cinta, recuperada tras su desaparición, tiene apenas 2 minutos de audio. Al principio, se escuchan sus pasos, su respiración entrecortada, y luego una voz, grave, cercana, como si estuviera junto a él, que dice: no interrumpas la confesión. Después, silencio. Cuando las autoridades revisaron el lugar, encontraron su grabadora junto a un nuevo cuerpo, colocado cuidadosamente en el círculo de penitentes. Los análisis confirmaron lo imposible. Era el cuerpo de Santiago Durán, perfectamente conservado, sin señal de muerte violenta, con los ojos abiertos y una expresión de paz absoluta. Aquel descubrimiento selló el destino del sitio. La diócesis ordenó tapar las entradas con concreto y colocar cruces de hierro sobre el terreno. Pero aún así, los aldeanos aseguran que cada noviembre las velas del cementerio cercano se apagan solas, y que el aire, durante algunos segundos, huele otra vez a incienso y carne vieja. En febrero de 1995, varios meses después de que las ruinas fueran selladas, una familia campesina que vivía en las laderas del Cerro de San Miguel comenzó a reportar fenómenos extraños. Su hijo menor, Mateo, de apenas 11 años, decía escuchar golpes debajo de la tierra. Al principio, los padres pensaron que eran animales, pero con el paso de las noches, los sonidos se volvieron más claros, hasta transformarse en palabras. Mateo juraba que una voz grave, pausada, le pedía ayuda. Decía: ven, hijo, el Padre te escucha. Una tarde, mientras jugaba cerca de los restos del antiguo muro del monasterio,
El niño desapareció. Las autoridades locales iniciaron una búsqueda de emergencia. Tras 2 días de rastreo, encontraron una pequeña grieta en el suelo, abierta por las lluvias recientes. Del interior emanaba un aire gélido, impregnado de olor a cera derretida. Al bajar con cuerdas, los rescatistas hallaron algo imposible: una nueva cámara subterránea más profunda que las anteriores, iluminada por velas aún encendidas. En el centro, el cuerpo del niño, arrodillado frente a un confesionario de piedra. El cadáver no mostraba signos de violencia, pero en su rostro había una expresión de serenidad total. Frente a él, al otro lado de la celda, estaba la figura momificada del monje. Su cabeza, antes caída, se encontraba erguida, y en la comisura de los labios había un hilo fresco de cera líquida. El hallazgo provocó una nueva ola de pánico. La diócesis envió un pequeño grupo de exorcistas encabezados por el padre Esteban Rojas, un sacerdote veterano en rituales de purificación. Su misión: sellar definitivamente el lugar y realizar un rito de liberación. El padre Rojas grabó todo el proceso en una cámara de mano. Esas cintas fueron confiscadas, pero un fragmento sobrevivió. En él se escucha su voz rezando el ritual romano, y luego un susurro que interrumpe la oración. No provenía del sacerdote ni de los presentes. Era una voz grave, antigua, que decía claramente: «No puedes absolver lo que nunca se detuvo». Las luces se apagaron. Cuando fueron encendidas de nuevo, el monje seguía en su lugar, pero la posición de sus manos había cambiado. Ahora sostenía un crucifijo invertido. Rojas sufrió un colapso nervioso y fue internado en un hospital psiquiátrico en Cholula. Antes de perder la razón por completo, dejó una frase en su diario: «El perdón está atrapado aquí. Ellos siguen confesando. No hay fin». Los testimonios posteriores de los miembros del equipo coinciden en que los cuerpos alrededor del monje comenzaron a emitir sonidos débiles, como respiraciones contenidas. Algunos creyeron escuchar gemidos, otros palabras, fragmentos de oraciones mezcladas con llantos. Nadie se atrevió a acercarse. Uno de los hombres perdió la conciencia y, al despertar, aseguraba haber sentido manos frías sujetándole la cabeza, obligándolo a hablar. Durante los días siguientes, la policía local acordonó la zona y prohibió la entrada. Sin embargo, algunos curiosos se acercaron por la noche. Uno de ellos, Tomás Herrera, estudiante de teología, subió al cerro con una grabadora y un rosario. Su cuerpo fue hallado 3 días después en la carretera de salida, con los ojos abiertos y una expresión de calma antinatural. La autopsia reveló que no había causa médica de muerte. En el bolsillo de su chaqueta se halló una cinta de audio. En la grabación, durante los primeros minutos se escucha viento, pasos y luego una voz: «Padre, he pecado». Segundos después, se oye otra voz respondiendo, grave, gutural, imposible de identificar: «Te escucho, hijo. Sigue hablando». El último sonido es un golpe seco y después silencio. A partir de ese día, los lugareños comenzaron a evitar completamente la zona. Sin embargo, el miedo se extendió más allá de Puebla. Los sacerdotes que habían participado en el caso fueron trasladados o desaparecieron de la vida pública. Los pocos documentos oficiales sobre el monasterio se clasificaron como inexistentes. Aún así, los rumores persistieron. Algunos testigos afirmaron que, en las madrugadas de viernes, las campanas del antiguo convento, que ya no existían físicamente, volvían a sonar, marcando la hora de una misa imposible. En los valles cercanos, los animales se agitaban sin motivo, y los pocos curiosos que se atrevían a acercarse al cerro aseguraban escuchar rezos en susurros, como si decenas de voces repitieran al unísono las mismas palabras: «Padre, me acuso de haber pecado». La confesión, parecía, nunca había terminado, ni siquiera con la muerte, y para algunos, quizás todavía continúa. Con el paso de los años, el Cerro de San Miguel dejó de figurar en los mapas turísticos y entró a la cartografía de los que caminan con miedo. La tierra se cerró sobre las entradas del monasterio, la diócesis levantó un muro de silencio y los informes se perdieron como polvo en archivadores oxidados. Sin embargo, en Puebla nadie olvidó. El recuerdo se quedó pegado a la respiración de los viejos y al murmullo de las cocinas cuando la noche cae pesada.
porque lo que ocurrió allí no terminó con sellos ni con cruces. Sigue hablando. Los vecinos dicen que el eco reaparece cuando el viento desciende desde los pinos y roza la piedra como un dedo húmedo sobre el borde de una copa. A esa hora, entre las 3:00 y las 3:15, la hora en que las sombras se miran entre sí, el aire trae frases sueltas, como retazos de un rezo que nadie recuerda haber aprendido. Los perros enmudecen, las gallinas se apiñan, y el valle completo parece inclinar la cabeza para escuchar. No es un sonido nítido, es más bien la resonancia de algo que insiste. Una vieja del barrio de Analco lo explica así: no es que uno oiga palabras, es que las palabras lo oyen a uno. En 1998, un sismógrafo de la universidad local, instalado para estudiar microtemblores, empezó a registrar pulsos rítmicos bajo el cerro. No eran naturales, se repetían con la cadencia de una respiración. Los técnicos, confundidos, culparon a una mina abandonada, a maquinaria invisible, a lo que fuera que los dejara dormir. Desconectaron el equipo. Aún así, los estudiantes de física que trabajaban de noche juraban que cuando el aparato se apagaba, la sala seguía retumbando como si el hierro tuviera memoria. Las cruces de hierro clavadas sobre el terreno se oxidaron hasta volverse casi negras. Cada noviembre, cuando los altares de muertos empiezan a encenderse, las cruces sangran un líquido oscuro que no es óxido ni cera y deja sobre la tierra la forma de pequeñas manos entrelazadas. Los niños no deben pasar por ahí, insisten las madres. Y si el camino obliga, deben llevar la boca cerrada porque no se debe hablar donde otros nunca terminaron de callar. Un chofer de ruta, el señor Galindo, relató que en una madrugada de lluvia vio a un fraile parado junto a la carretera, empapado, con la capucha echada hacia adelante. Paró por instinto. Cuando el hombre subió, el interior del camión se llenó de olor a incienso frío. El religioso no dijo una palabra, solo extendió una pequeña cruz de madera y apretó el rosario entre los dedos como quien evita naufragar. El chofer le preguntó a dónde iba. El fraile giró la cabeza y aunque su rostro quedó en sombra, Galindo juró sentir el roce de cera fresca sobre su propia piel. En el siguiente paradero el asiento estaba vacío. En el suelo, una tarjeta amarillenta con una frase en latín: expecta, confitens. Espera, confesando. Los pocos curiosos que aún se aventuran vuelven cambiados. No cuentan historias espectaculares, no traen videos, ni pruebas, ni golpes en la puerta. Regresan más callados, se sientan a la mesa, miran el plato y de pronto piden perdón por cosas pequeñas, por haber mentido una vez, por haber robado una moneda, por un pensamiento que nunca dijeron en voz alta. Sus familias lo notan, algo los está escuchando, algo que no necesita testigos, solo culpas. Años más tarde, cuando el padre Ramiro Espinosa ya era un nombre susurrado, un sacristán que limpiaba el altar mayor de una iglesia del centro encontró un cuaderno escondido detrás del sagrario. No era viejo, pero estaba escrito con una caligrafía antigua, inclinada, ceremoniosa. Al abrirlo, las primeras páginas parecían un manual de confesionario. Preguntas, pausas, plazos. Más adelante, la letra se vuelve más apretada, ansiosa. He aprendido, dice una línea, que la absolución no es un evento, sino un lugar. Quien entra se queda, quien habla, permanece. El sacristán cerró el cuaderno. Días después dejó su puesto sin recoger su paga. El eco, dicen, no viene de abajo sino de adentro. No se forma en los túneles, sino en la concavidad exacta donde la culpa se refugia cuando nadie la ve. Y si la ciudad está en silencio, puede escucharse no solo en el cerro, sino en los balcones húmedos, en los callejones del centro, en los mercados al amanecer. Se oye cuando alguien vacila antes de mentir. Se oye cuando dos amantes se miran demasiado tiempo y callan los nombres que no deberían pronunciar. A veces, una sombra se detiene junto a la puerta de una casa, como si esperara una cita. Golpea una vez. Espera. Golpea otra. El dueño abre y no hay nadie, pero el aire delante de su rostro se hunde lo suficiente como para sentir que algo ocupa ese espacio. Un cuerpo antiguo que todavía sabe escuchar. Esa misma noche, el dueño de la casa sueña con una celda de piedra, una silla, una cruz de respiración y una voz velada por cera que le dice: comienza por lo más pequeño.
Hay quien jura que esa es la única defensa: confesar antes de ser llamado, hablar en voz baja a las paredes, vaciarse de culpas menudas para que el silencio no tenga de qué alimentarse. Pero otros afirman que es inútil, que el monje, sea lo que sea ahora, no busca palabras sueltas, sino el relato entero de la vida, con su vergüenza y su desesperación. Por eso, cuando la noche amarra a Puebla y la humedad trepa por las piedras, los más viejos apagan las luces temprano y le piden a sus nietos que no jueguen a repetir nombres. Porque si uno pronuncia el suyo donde no debe, el eco responde, y cuando responde, ya te está oyendo. Dicen que basta con inclinar la cabeza y susurrar una sola frase, apenas un roce de labios: Padre. Si la oscuridad contesta, no hace falta ver nada. Ya estás en fila, y la fila allí nunca termina. Puebla, 1994. Un año marcado por un silencio que nunca se fue. Las lluvias regresaron, los periódicos cambiaron de tema, los informes fueron sellados, pero las historias no mueren con los papeles. Siguen caminando entre la gente, disfrazadas de rumores, de leyendas, de advertencias dichas al oído para que los niños no jueguen donde el eco todavía respira. Hoy, 3 décadas después, nadie se atreve a subir solo al Cerro de San Miguel, no por miedo a fantasmas, sino a algo peor, a ser escuchado. Porque la leyenda del monje no trata solo de un muerto que no descansa, habla de la culpa que se resiste a morir, del peso de las palabras no dichas, del eco interminable de nuestras propias faltas. Las autoridades quisieron borrar los archivos, pero hay cosas que no se archivan. En los muros de las iglesias antiguas, las piedras parecen retener fragmentos de las confesiones de hace siglos. En las madrugadas sin viento, los guardianes del cementerio oyen respiraciones que no pertenecen a los vivos, y en las noches más calladas, cuando el alma se agita sin razón, algunos aseguran sentir esa presencia, un oído invisible, una sombra paciente, que invita a hablar aunque nadie esté ahí. Quizás Fray Alonso no fue un monstruo ni un santo, sino algo en medio. Un hombre que quiso purificar lo impuro, detener la corrupción del cuerpo y del alma, y terminó creando un abismo donde la culpa nunca muere. Los cuerpos conservados no eran trofeos ni castigos, eran prisioneros de su propio arrepentimiento, atrapados en el instante eterno de la confesión. Y si de verdad la fe puede sostener un cuerpo más allá del tiempo, tal vez el monje no esté dormido bajo la tierra, tal vez solo espera. Tal vez cada susurro de viento entre los cipreses sea su forma de seguir haciendo lo único que sabía hacer: escuchar. Ahora, cierra los ojos un momento. Imagina que el silencio que te rodea no es vacío, sino atención, que hay algo, alguien detrás de ese silencio, aguardando, que cada palabra que no te atreves a decir, cada culpa que creíste haber enterrado, está ahí, girando en la oscuridad, esperando el instante justo en que decidas confesar. Si alguna vez pasas por Puebla y escuchas una campana que suena cuando no debería, no intentes buscar de dónde viene. No hables, no respires demasiado fuerte y, sobre todo, no contestes si oyes tu nombre, porque quizá, justo en ese momento, el monje del silencio te ha encontrado, y cuando él te escucha, ya es demasiado tarde.